Bien, vamos a entrar en acción al mensaje que tengo en mi corazón y lo he titulado El Palacio. Dile al que tiene a tu lado, El Palacio. Allá por el mes de octubre yo tuve una escapada con mi hijo y creo que venías tú también con nosotros. Y bueno, teníamos un guía en aquel lugar y nos llevó pues a ver el Palacio Real, ¿no? En Madrid, ¿no? En la capital de España. Y bueno, nos contaba un poco toda la movida del palacio y de lo que conlleva, ¿no? Yo anteriormente solo lo había visto por televisión, en alguna imagen, en alguna foto, pero bueno, tampoco soy mucho de estudiar historia. Y hubo algo que me llamó la atención, ¿no? Y es que el Palacio Real cuenta con 3.418 habitaciones, ¿te acuerdas, no? Y digo, wow, 3.418 habitaciones, ¿quién hace todas las camas? ¿Quién limpia todo eso? No, ahí hay una buena estructura para poder cumplir toda la misión, ¿no? Y había mucho, tengo aquí algunos datos y decía el Salón del Trono, la Real Almería, Salón de las Columnas, la Real Cocina. Me encantaría un día poder entrar ahí y ver esa cocina gigante, una cocina increíble. La escalera principal, ¿no? Todo decorada. Bueno, pues era era un arte poder ver todo lo que había ahí, es un arte, ¿no? Todo lo que han construido. Y también nos llamaba mucho la atención cómo el guía nos hablaba, no del rey de ahora, no es tan malo, hombre, tenemos un buen rey, vamos a dejarlo ahí, pero nos hablaba en la historia acerca de Carlos III, como que tuvo un buen reinado, como que era un buen hombre. Y bueno, cuando tú vas de visita a ese lugar y sabes, bueno, pues lo está viendo que está en tu nación, que está en España, pero como que es un lugar donde yo no tengo acceso o no puedo entrar a la hora o en el momento apetecible, ¿no? Bueno, es un palacio real y ahí está, ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo en estos días también él incomodaba mi corazón y es como el palacio en el reino. En el reino de Dios hay un palacio. ¿Cuántos saben que en el reino de Dios hay un palacio? Y hay un rey de reyes. Y hay un palacio preparado para cada uno de nosotros, donde disfrutaremos por una eternidad. Y eso sí será un verdadero palacio. Bueno, teniendo todo esto en mente, quédate con la escena del palacio. No sé si te ayuda mucho la imagen. Esto parece más un palacio del Putin que de Carlos III, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Al Putin le gusta terminar los palacios en cúpula. Bueno, el Palacio Real de España es más rectangular, más cuadradito y es muy bonito. Me gusta más el de Carlos III y el de nosotros que el de España. Dice Génesis, antes de entrar en acción, dile al que tiene a tu lado, bienvenido al Palacio Real. Dice Génesis capítulo 12, atesora esta palabra, estas palabras, estos textos en tu corazón, en tu vida. Dice Génesis 12:13, si no, nos convertimos como el barco que va a la deriva. En estos días ha amanecido un velero que se chocó con el arrecife ahí enfrente de nuestras playas y terminó siendo expulsado y ahí tirado en la orilla, ¿no? Entonces, eso tú tienes que atesorarlo en tu corazón y en tu vida. Si no, va a haber un momento donde va a aparecer ese barco donde ya está la deriva. Y por mucho que tú me digas, yo tengo fe, pero una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que nuestros hechos definen, en quién estamos confiando. Por lo tanto, Génesis capítulo 12 dice en el versículo 3, bendeciré a quienes te bendigan. Y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. O sea, aquí hay una promesa increíble. Y es una realidad en nuestras vidas. Escuchen bien, quien te hace bien, quien te bendice, Dios también lo va a bendecir. Y quien se mete contra ti, quien acampe contra ti, no está acampando solamente contra ti, sino se está enfrentando a Dios. Y ahí dice la palabra, dice, a todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dile al que tiene a tu lado, por medio de ti van a ser bendecidas toda la familia. Amén. Dice Ezequiel capítulo 47. Quiero compartir, esto estaba en mi corazón antes de ir a lo que tengo en esta mañana. Dice Ezequiel 47:1, en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. O sea, el profeta estaba teniendo ahí una visión y dice, allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar.
Escúcheme bien. O sea, cada uno de nosotros pertenecemos a un palacio donde viviremos y compartiremos conjuntamente con nuestro Padre Celestial una eternidad. Ahora, mientras estemos en la tierra, yo quiero animarte a que tú puedas entender que de ti van a fluir ríos de agua viva. Hablábamos el martes, estuvimos compartiendo acerca un poco de una palabra en cuanto a los pozos, y ahí vimos cómo varios vieron, cómo varios sintieron, y yo estoy convencido de que Dios está trayendo un río nuevo de parte de Él para todo lo que está aconteciendo en nuestra ciudad, todo lo que está aconteciendo en nuestra iglesia. Escúcheme bien, el agua viva que sale de un templo, como puede ser su vida o puede ser mi vida, un templo que ha sido redimido por la sangre de Jesús y ha sido santificado por medio de Él, ese agua va a producir vida y va a resucitar y va a sanar a otro. O sea, todo lo que de ti va a salir va a provocar un efecto sobrenatural en la vida de aquellos que lo reciban. La facultad que Dios nos ha dado como iglesia es que podamos ser parte y podamos tener entendimiento de lo que está aconteciendo en nuestras vidas alrededor de nosotros. Sería muy peligroso estar en una comunidad como esta y no ver lo que está aconteciendo. Están aconteciendo cosas. Está viendo gente que está dejando vicios por año, ataduras por año. Está viendo enfermos, pues ahí van. Los otros días hablaba con mi padre, hoy supongo que está malucón hoy quizás, ¿no? Bueno, el hombre tiene 66 años, fue su cumpleaños los otros días, no es mayor, pero ya tiene una edad, pero él me hablaba los otros días y ahí le vino luz. O sea, hace 6 meses atrás estaba en unas condiciones quizás más difíciles. Hay otros que están en un momento donde están confiando en que Dios puede traer una sanidad, Dios puede traer un milagro. Sea cual sea la situación en la que estemos viviendo y podamos estar compartiendo en esta etapa, debemos de entender de que todo lo que Dios va a traer y está trayendo alrededor nuestro es vida transformada, son vidas resucitadas y va a traer sanidad. Escuche bien, la sanidad física es importante, pero la sanidad espiritual es vital y necesaria para poder compartir una eternidad con Cristo. Dios puede hacer un milagro físicamente en ti, gloria a Dios por ello, que de tal manera que también si puedes quedarte bajo una enfermedad espiritual, puede ser que en un momento dado puedas perder incluso la salvación. A raíz de esas raíces. Por lo tanto, despierta, dile al que tiene a tu lado, despierta. Porque cuando se pierde el aprecio por la gracia de Dios, ¿sabe lo que ocurre? Que se diluye la alabanza y el reconocimiento a Jesús, y ahí es donde se abre una brecha. Donde la alabanza y el reconocimiento a Jesús pierde poder, ahí es donde estamos abriendo una brecha, no contra nosotros, sino directamente hacia el corazón de Dios. Siempre nuestra alabanza tiene que ir en aumento. Siempre tiene que ir en aumento, que nuestras vidas reconozcan a Jesús por encima de nuestros dones, por encima de nuestros talentos. Hoy seguimos como iglesia, no gracias a nuestros talentos y nuestros dones, sino gracias a la obra de Jesús en nuestras vidas. Amén. Él es el que ama esta iglesia, Él es el que ama tu vida y el que ama mi vida. Dice, el Señor quiere mantenernos en salud, Él quiere cuidarnos. Y escucha esto bien, debemos de estar atentos a lo que hizo, a lo que está haciendo y a lo que irá haciendo en este tiempo. Y dile al que tiene a tu lado, cuiden lo que Dios está haciendo en esta temporada. Y recuerden, estamos creciendo en reverencia. Dile, recuerda, estamos creciendo en reverencia y solemnidad. Y eso nos está dando un espacio donde está viendo aún siendo más notoria la presencia de Dios. No sé si a usted le pasa o solamente es a mí, pero estamos viendo un tiempo donde estamos sintiendo a Dios de una manera un poquito más especial. Estamos madurando como un buen árbol, como una buena siembra, una buena cosecha. Estamos a punto de que cosas bonitas y sobrenaturales ocurran alrededor de ti, alrededor de mí. Bien, el primer punto que tengo en esta mañana es el espíritu del palacio. En todo palacio hay un aroma. Tú entras a un palacio y tú conectas con la realidad de lo que hay ahí o con una evidencia.
Yo quiero decirte algo. La atmósfera que respiramos dentro de un palacio nos muestra un camino donde todo no es válido y no todo es aceptado. Tú dentro de un palacio real no tienes que entender que hay un espíritu en trabajar, un espíritu en hacer las cosas, un espíritu en moverse, un espíritu en cuanto cómo actúan. Ahora dice, y Pablo escribe en los Gálatas la importancia de vivir en el espíritu. O sea, la importancia de identificar cuando yo entro a un palacio, tú entras aquí al Castillo de Luna y hay un peso de la historia. ¿Cómo se moverían aquí en aquel contexto? Tú entras en el Palacio Real en Madrid, en España, estamos en España, pero en el Palacio Real de nuestra nación, y hay una forma, hay guardas de seguridad, hay un espíritu por el cual ellos hacen las cosas. ¿Cómo hacen las cosas? Y Pablo le estaba escribiendo a los Gálatas la importancia de vivir en el Espíritu. Y yo quiero que juntos podamos ir a Gálatas capítulo 6 del 8 al 11. Porque tú y yo debemos de entender que al palacio al cual tú y yo pertenecemos hay un espíritu y una forma en la cual nos debemos de mover. Y debemos de vivir en el Espíritu. Dile al que tiene a tu lado, debemos de vivir en el Espíritu. Por lo tanto, el primer punto del espíritu del palacio, nos vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 8, y dice la palabra: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu, el espíritu del Señor, cosecharán vida eterna. Y ahora atento, dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagan el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Vamos de lleno a ese punto. Y presta atención en esta mañana. O sea, debemos de vivir en el Espíritu, agradando al Espíritu Santo. Dile al que tiene alrededor tuya: tenemos que vivir dentro del palacio real de nuestro Padre Celestial, agradando al Espíritu Santo. Vivir para el Espíritu Santo. Domi, ¿cómo puedo vivir? ¿Qué manera hay? No te canses de hacer el bien. Por lo tanto, la introducción a este primer punto es: no nos cansemos de hacer el bien. Dile al que tiene a tu lado: no nos cansemos de hacer el bien. No es un pecado esperar en un momento determinado una recompensa del Señor. No es un pecado, pero hay cosas que van a caer tras una herencia y nos pertenece como herencia simplemente por ser hijo. O simplemente por ser hija. Por el hecho de ser hijos redimidos por la sangre de Jesucristo, nos van a venir herencias, nos van a venir galardones, nos viene ciertos beneficios. Ahora, la recompensa viene por la honra. Y Dios honra a los que le honran. Importante. En el reino celebramos con la gracia que Él nos ha dado. Y juntamente podemos avanzar con el Espíritu Santo, con el propósito y el deseo de que muchas personas conozcan a Jesús. Debemos entender que si vivimos bajo el Espíritu y con el Espíritu apropiado, bajo el Espíritu Santo, vamos a entender de que vamos a ser agentes donde va a producir el Espíritu Santo transformación, conversiones, sanidades, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que por medio de lo que tú proyectas y yo proyecto, vamos a transmitir el único camino y la única verdad, que es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, tienes que tener acceso a tu palacio. Hay un palacio que nos une. La gloria de Dios nos une. El propósito de Dios nos une. Esperamos y deseamos partir con el Señor cuando Él decida la hora y llegue el momento, no nosotros. Cuando Él lo diga, y ahí poder disfrutar juntos de una eternidad con nuestro Padre, en ese palacio donde también hay un espíritu con el cual nos vamos a mover y Él nos va a manejar. Por lo tanto, número 1, ¿cómo puedo vivir en el espíritu? No cansándome de hacer bien a los demás.
Alguien que vive haciendo bien a los demás es alguien que vive bajo el Espíritu Santo. Alguien que habla o que dice o que tiene ciertas experiencias y cuando ve una situación de dificultad o una situación de tener que intervenir o tener que ayudar o tener que servir de una manera o de otra y mira hacia el otro lado, déjame decirte algo, el Espíritu Santo no está en la medida perfecta y correcta en tu vida. Siempre el Espíritu de Dios nos va a llevar a hacer lo correcto y no nos podemos cansar de hacer el bien. Aquí Pablo está hablando a los Gálatas de no os canséis de hacer el bien. No te canses, dile al que tiene a tu lado, no te canses de hacer el bien. 2. En el palacio no hay injusticia. Dile al que tiene a tu lado, en el palacio no hay injusticia. En el palacio una de las cosas que más destacaba el guía, el día que estábamos viendo el Palacio Real, era la labor, el reinado de Carlos III. En el reino de Dios, porque Carlos III fue una persona que ayudó, que colaboraba, bueno, lo recuerdan con cierta alegría o gratitud por todo lo que él en cierta manera hizo. Pero en el reino de Dios debemos de entender de que en nuestro palacio no hay injusticia. Dile al que tiene a tu lado, no hay injusticia. Y dile, saca el pensamiento de injusticia de tu corazón. Hay muchos que piensan que por seguir a Jesús o por ir detrás de un plan o un propósito divino, tienen que pasar por situaciones injustas. O como que Dios permite que pasemos o que Él nos manda ciertas injusticias a nuestra vida. Incorrecto. Dios no es un Dios injusto. Dice Hebreos capítulo 6. Y ahí está hablando a los hebreos de una manera dura, un poquito antes del capítulo 6. Pero del día al 12 dice, pues Dios, y debes de apuntar esto, hermano, porque luego vienen las pruebas y hay muchos de vosotros que me dicen, jolines, pero es que Dios me está mandando, Dios está siendo injusto conmigo. Error. Y tenemos que conocer lo que la palabra dice para cuando escuchemos nos podamos exhortar y podamos ayudarnos. O sea, Dios no es injusto. Dios es justo con todos nosotros. Dice Hebreo, y ahí estaba duro, le estaba hablando duro en ese capítulo y en el anterior. Pero a partir del día dice, ahí, el libro de Hebreos 6, del día al 12 dice, pues Dios no es injusto. Dice, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Por eso aquellos que llevan poquito tiempo en el Señor y están disponiendo su vida para servir al Señor, vayan en el camino correcto. Vayan en el enfoque correcto. Aquellos que conocen el Evangelio de 20, 30, ni idea los años, y no estáis sirviendo, estáis en el lugar incorrecto. Porque quizá te quedaste en una mala temporada, en una mala etapa, pensando de que Dios es injusto. Dice el versículo 11, dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás miembros, tengan vida para asegurarse de lo que esperan se hará realidad. Y el 12 dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes. Dile al que tiene a tu lado, ni indiferente espiritualmente. No tengas miedo. Dile, ni indiferente. Indiferente espiritualmente. Porque no hay nada más peligroso que mantenerte en una familia con un espíritu de indiferencia. Eso es peligroso, no lo siguiente. Y ahí dice la palabra, en cambio seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Wow, esto es un fundamento para nuestras vidas. O sea, en el palacio al cual yo pertenezco, a la realeza a la cual yo pertenezco, no hay injusticia. Porque mi Dios es un Dios justo. Dice, no se olvidará con lo que tanto esfuerzo y trabajo hemos servido. O sea, nuestro Rey no se va a olvidar. No se va a olvidar de que todavía lo que hacemos por Él, de lo que invertimos en Él, de lo que trabajamos por Él. Servir a nuestro Dios es poner atención
a las necesidades de todos nuestros hermanos. O sea, los que vienen a poner la silla, vienen porque saben que hay una necesidad para cuando tú llegues te puedas sentar. Los que limpian la iglesia saben de que hay una necesidad para cuando los hermanos lleguen, todo esté sobresaliente. No nos vale el suficiente y no nos vale el bien. Nos vale el sobresaliente. O sea, si estás en el momento, si quieres servir, tienes que pensar bajo este pensamiento. No bajo el pensamiento, no voy a servir para agradar a Domi y a Miriam. Error. Tengo que servir a Dios porque es la manera en la cual yo puedo ser parte de lo que está aconteciendo en este lugar y puedo identificar las necesidades de mis hermanos y poder ayudar en ello. Hebreos, capítulo 6. Ahí dice la palabra, dice nuestro deseo, es que estoy hablando ahí de un punto que tengo para compartir contigo, dice nuestro gran deseo es que podamos seguir amando a todos los que nos rodean y podamos ser parte de lo que compartimos hoy en este lugar. No vivir bajo un espíritu de indiferencia que nos pueda anestesiar y nos puede distraer. Escucha esto y apúntalo si puede. Dice, Dios no olvida todo el trabajo que hemos hecho en su nombre y para su gloria. Esto tiene que atesorarlo en tu corazón. Si no, créanme que en muchos momentos mi mente me puede jugar malas pasadas. O sea, agárrate a Hebreos capítulo 6 del día al 12. Agárrate a Gálatas, donde habla de no me puedo cansar de hacer el bien. Es el espíritu que hay en el reino de mi Padre, en el palacio de mi Padre. Y en el palacio de mi Padre no hay injusticia, porque mi Dios es un Dios justo. Y Dios no se olvida del trabajo que hemos hecho en su nombre y para su gloria. El punto 3. Dice, en el palacio quedan los registros. En todo palacio hay libros, los libros de Petete, donde queda todo escrito, donde queda toda la memoria de los hechos. Y bueno, hay una historia en 2 de Samuel capítulo 17, versículo 27. Me gustaría que me pudiera acompañar. Ahí te meto un poco en escena y es David huyendo. David era el rey de Jerusalén. David era el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David era el que mató a un gigante, a Goliat con la honda. O sea, David era un pastor de ovejas. David era un máquina. Pero hay un momento donde David tiene que salir huyendo de su hijo Absalón. Absalón se había levantado contra su padre. Y el segundo libro de Samuel dice, del 17, en el capítulo 17, vamos al versículo 27. Porque ahí hay una historia importante que vamos a aprender en esta mañana. Dice, ¿cuántos los tienen? 2 de Samuel 17. Abra, encienda. No, lo tenéis, ¿no? Ya. Estoy recordando ahora, ¿no? Antes era, abran su Biblia, ya abran, encienda. Qué complicado el momento este de iglesia, ¿eh? Jolina. Dice ahí la palabra en 2 de Samuel capítulo 17, en el 27, dice, cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naab, que venía de Rabá de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barzilai de Galaad. Diga conmigo Barzilai. Dice que era de Rogelín. Dice, ellos trajeron camilla, ollas de cocina, recipientes para servir, trigo y cebada y harina, y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, oveja, cabra y queso para David. Menudo recibimiento, dice, y los que estaban con él, porque dijeron, todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed, después de su largo caminar por el desierto. Recuerden, yo os he predicado y os he hablado de David saliendo entristecido fuera de su ciudad porque Absalón se había levantado con él y quería matar a su padre. Y ahí vemos cómo aparecía un tal llamado Itai, ¿no? Y se ponía a disposición de David. Y David le decía, ¿pero qué hace conmigo? ¿Cómo que te va a meter en esta historia si tú no eres ni habitante de la ciudad? Oye, vete mejor, lárgate. O sea, y él se perseveraba ahí. Bueno, pues ya cuando llegan al punto óptimo donde alguien ya lo recibe, ahí hay algo claro que tenemos que aprender en esta mañana. Y es el recibimiento que tienen como David. O sea, ahí hay gente que tiene entendimiento de recibir al rey. O sea, ya has visto, nos ha descrito la palabra de Dios, todo lo que pusieron,
con todo lo que lo recibieron. Y había un personaje llamado Barzilai de Galá. O sea, cómo trajeron olla, camilla, recipiente para hervir, harina, miel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vemos el recibimiento que tienen con David. 2 capítulos más tarde de lo que acabamos de leer, David pudo descansar en aquel lugar, pudo alimentarse, pudo también aislarse. Estaba en un momento delicado porque su hijo venía contra él. Y después 2 capítulos de todo lo que acontece ahí, David recibe la historia de que Absalom había fallecido. David entristecido por la muerte de un hijo, aunque fuera un hijo un poco raro, pero él sintió tristemente la noticia. Absalom muere y David tristemente se pone de pronto prepara todo para regresar a Jerusalén y para seguir como rey de aquella tierra. Ahora, en aquel lugar, acuérdate de Barzilai, había alguien que lo había recibido y no lo había recibido de cualquier manera, lo había recibido calurosamente. En el regreso a Jerusalén, ahí acontece algo. Diga conmigo, acontece algo. Y aparece de nuevo Barzilai. Dígale al que tiene a tu lado. Aparece de nuevo. Barzilai. Y en 2 de Samuel capítulo 19, puedes venir conmigo a la Biblia, me encantaría. Capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Dice la palabra ahí. Barzilai de Galá había descendido de Rogelín para escortar al rey a cruzar el Jordán. O sea, Barzilai de Galá había descendido de Rogelín para escortar al rey a cruzar el Jordán. Recuerda que David va camino de nuevo a Jerusalén. Y ahí dice, era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Dice, él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Dice el 33, cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzilai. O sea, David le está hablando a Barzilai y le estaba diciendo, ¿por qué no cruza el río y quédate conmigo? Dice, y allí me haré cargo de ti. O sea, para David, Barzilai era alguien que había agradado su corazón por verlo recibido en el momento más difícil de su vida. Y ahí vemos cómo David era conocedor de lo que ese hombre había hecho y le estaba brindando la oportunidad de regresar con él. Y Barzilai le responde en el 34. Dice en el versículo 34, no, le respondió. Soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Dice, ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Dice, sería nada más una carga para mi señor el rey. Fíjate cómo se estaba definiendo Barzilai. Anciano, mayor, sería como una carga para mi rey. Dice el 36, tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Wow. Barzilai simplemente estaba pidiendo cruzar el río con el rey. Dice después, ahí está hablando, dice después, déjame regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mis padres y mi madre. O sea, estaba hablando Barzilai con David. Dice ahí, pero aquí está su siervo, mi hijo Quimán. Está hablando Barzilai al rey David de su hijo Quimán. Dice, permítale que él vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted quiere darle. Dice, muy bien, acordó el rey. O sea, David aceptó, ya que él estaba anciano y no quería. Él aceptó hacer el bien que quería hacerle a Barzilai, a su hijo, Quimán. Dice, luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después de que David lo hubo bendecido y besado, fue la manera en que se despidió de Barzilai. Lo bendijo y fue un beso lo que
En aquel momento eso significaba mucho por el reinado y el contexto. Dice, Barzillai regresó a su propia casa. El rey cruzó, o sea, David cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Quimán con él. Quimán era el hijo de Barzillai. Dice ahí cómo termina, dice, todas las tropas de Judá y la mitad de los de Israel escoltaron al rey en su camino. Barzillai tenía 80 años. No importa de veras si era rico o era pobre. Lo verdaderamente importante en esta historia es con el calor que recibió a David. En el peor momento. Dice, David le estaba brindando la oportunidad de hacerse cargo de él. Y Barzillai le pedía al rey de que no lo hiciera. Pero sin embargo le proponía de que todo el bien que le quisiera hacer a él, que se lo hiciera a su hijo. Fue el pacto que Barzillai hizo con David. ¿Y sabe lo que tiene que ver todo esto contigo y conmigo? Que en el palacio de nuestro Padre, en el palacio del Rey de Reyes, quedan todos los registros. Y todo lo que usted haga hoy en el reino de Dios, no solo te va a repercutir a ti, sino también le repercute a la siguiente generación. Barzillai, gracias a lo que él hizo con el rey, su hijo pudo disfrutar de una nueva temporada con el rey. Por lo tanto, entiende que dentro de nuestro palacio en el cual trabajamos, invertimos tiempo, servimos, a veces cansado y agotado, si tenemos el corazón de Barzillai, no solo nos vamos a beneficiar en primera persona por todo lo que eso conlleva, sino la siguiente generación será bendecida. Hey, papá, mamá, que tu generación, que tus hijos sirvan contigo al Señor. Que sirvan contigo al Señor. Es el único seguro de responsabilidad que podemos abrocharle a su cuello. Dice, las bendiciones no llegan por un apellido, sino por una postura de lo que han tomado una determinación en su corazón por servir a Dios. O sea, por eso llegan las bendiciones. O sea, lo que usted hace hoy, quizá puede ser que camine, quizá puede ser que trabaje duro, quizá puede ser que invierta tu vida entera en el reino. Quizá puede ser que tú lo puedas disfrutar, pero si no lo disfruto yo, hay un seguro y hay un pacto, como pudimos ver en el corazón de Barzillai. Si yo mantengo ese corazón, estoy convencido de que voy a bendecir a mis hijos, de que Dios va a cumplir, porque ha quedado en el registro del palacio real al cual yo pertenezco. Y aquí las cosas no pasan por alto. Las bendiciones no llegan por un apellido, llegan por una postura de los que han servido a Dios. A nosotros no nos enseñaron vivir bajo un apellido, nos enseñaron a servir a Dios por encima de cualquier cosa. A servir a Dios en tiempos de prosperidad, en tiempos de dificultad, en tiempos de contienda, en tiempos de enfermedad, siempre con el deseo y la pasión de servir a Dios. Por lo tanto, papá y mamá, sirvan a Dios con sus hijos. No sabe la alegría que en mi corazón el viernes, cuando estábamos con los servidores de la casa, y yo ilusionadamente preparé 2 mesitas negras, pequeñitas, para que nuestros hijos también pudieran venir y pudieran ser parte del servicio, parte de lo que hacemos. Amén. 4º punto, en el palacio hay honra. Tú no entras en el palacio real ahora que te da la gana. En Madrid, en el palacio real no puedes decir, yo soy de la iglesia del Domin y me tienen que abrir. Te van a pegar con la puerta en la cara. El guardia que hay ahí. O sea, la cultura dentro del palacio es de honra. La cultura en el reino de Dios es de honra. Escuche bien, por favor. Nadie tiene el compromiso de saludarte en esta casa. Pero sí nosotros tenemos el compromiso de saludar.
cambiemos la ley que a veces dictamina nuestra mente. Escuche bien, nosotros no enseñamos a que nos saluden. Nosotros practicamos saludar. No espere que alguien venga. En nuestro palacio hay una cultura de honra. Cuando alguien te ponga un café, gracias. Cuando alguien te reciba en la puerta, gracias. Cuando entra en el baño, mira a la luz y le dice, gracias. Honra. Esa es nuestra cultura. Y David le habla las últimas palabras. Volvemos a la vida de David. David le habla las últimas palabras a Salomón. David estaba en la última etapa. En el momento ya donde la fuerza, el aliento, ya todo se terminaba. Y él mandó a llamar a su hijo Salomón y le dio las últimas instrucciones. La primera, le dio una instrucción para Joab. Fue profeta, cercano, amigo genuino para David. Pero no había habido lealtad en su corazón. Y ahí dice, en Primera de Reyes, capítulo 2, del 5 al 7, dice, además, está hablando David a su hijo Salomón, y le dice, además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbía, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Ner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. En el 6 dice, haz con él lo que mejor te parezca. Le está hablando David a su hijo Salomón. Y le dice, pero no permita que envejezca y que vaya a la tumba en paz. Sé bondadoso. Antes de ir a ese punto, de bondadoso, el consejo que David le da a Joab era que no permitiera que fuera a la tumba en paz. Y ahora el versículo 7, las últimas palabras de David dice, y sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galá. Haz que sean invitados permanentemente en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. En nuestro palacio, el palacio del Rey de Reyes, del Señor de Señores, hay una cultura de honra. David, en sus últimas palabras, en sus últimos latidos del corazón, él estaba diciendo a su hijo Absalón, a su hijo Salomón, tú ya sabes lo que Joab hizo contra mí. Deshazte de él. Quítalo de en medio. Y sin embargo, ahí hay otra historia muy diferente. Joab había demostrado deslealtad. Y el precio de un tipo sabio como era David era, quítalo de en medio. No lo deje que vaya a la tumba en paz. Pero sin embargo, la segunda parte muestra bondad con los hijos de Barzilai. Dice David no podía olvidar que salió a su encuentro en el tiempo de dificultad, de aflicción. No se trató de cuánto dinero invirtió, de cuánto dio, sino del cuidado que tuvo del rey. ¿Estás listo para otra frase? Dile al que tiene a tu lado, ¿estás listo? ¿Estás listo? Dice, la honra traerá honra sobre nuestras vidas y sobre la siguiente generación. O sea, la honra que tú siembres no solo va a repercutir sobre usted, sino va a repercutir sobre la siguiente generación. Por eso es súper importante lo que usted practica y lo que yo practico. Por eso es súper importante, si yo no honro, no puedo decirle a mis hijos que honren. Si yo no practico la honra, no puedo decirle a mis hijos que honren. No somos perfectos. Y sabemos de que tenemos a los grandes examinadores mirándonos con lupa. Pero ya os decimos que estamos suspensos. Para que, la honra no solo beneficia tus vidas, sino también a la siguiente generación.
Que podamos entender como dice capítulo 3 de Tito, dice del capítulo 3 del 5 al 7, Él nos salvó. Y no por las acciones justas en nosotros que habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Dice, derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia. Diga conmigo, en abundancia. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justo a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¡Wow! Pablo, quien entiende de salvación, dice y nos enseña, quien entiende de salvación, no hace nada por hacer, sino practica principios fundamentales acompañados de devoción y de trabajo bajo un espíritu adecuado, guiado bajo el Espíritu Santo. Por lo tanto, mantener un corazón como el de Barzillai no solo te va a beneficiar en primera persona, sino va a traer beneficios sobre la siguiente generación. Practicar la honra no solo te va a beneficiar en primera persona, sino te va a beneficiar porque estamos asegurando el futuro de nuestros hijos. El hijo de Barzillai recogió la cosecha que su padre Barzillai ya no pudo recoger por edad. Y quinto punto, en el palacio tu siembra no pasará desapercibida. Dile al que tiene a tu lado, en el palacio tu siembra no pasará desapercibida. Un gran rey, para muchos fue Carlos III, para muchos de ahora, un reinado. Bueno, no se olvida a alguien fácilmente. Y el Rey de Reyes no va a olvidar lo que hoy sembramos con trabajo, esfuerzo y en muchas ocasiones con lágrimas. Haz memoria juntamente con tu familia de lo que estás invirtiendo en el reino. ¿Cómo se sustenta una casa? ¿Cómo yo puedo sustentar mi casa? ¿Cómo usted puede sustentar su casa? Con corazones que honren al Rey, con acciones guiadas por el Espíritu Santo, con dádiva a los pobres y con oración. Eso es un seguro, eso es un cerrojo para que Satanás no entre. Dios no es injusto para olvidar lo que hemos hecho o lo que hemos sembrado. Dios no se olvida. Quizá el tiempo nos gustaría que fuera más rápido o nos gustaría recibirlo en primera persona. Quizá. Pero Dios no es injusto y a su debido tiempo cosecharemos lo prometido. ¿Y qué más da si lo cosechamos en primera persona o lo cosechan los que vienen por detrás nuestra? Lo importante es que lo cosechen, que lo disfruten y que lo vivan. Libro de Esther, capítulo 2. Acuérdate de Barzillai. Ahora nos vamos a otros personajes y termino. Dice Esther, capítulo 2. Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Bigtana y Tere, guardias que custodiaban la entrada a los habitantes privada del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Pero, diga conmigo, pero. Dile mirando al que tiene a tu lado, pero. Mardoqueo se enteró del complot. Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. A la reina Esther de la Biblia, no a la reina Esther de mi suegra. A la reina Esther de la Biblia. Dice, entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Dice, cuando se hizo la investigación se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto. Los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. Lo que decía Mardoqueo era cierto. Todo el suceso quedó registrado en la historia del reinado. Pero en el libro de Esther, en el capítulo de antes,
en el capítulo más adelante, en el 6, dice, una noche donde no podía dormir el rey, como nosotros después del COVID, que hay muchas noches donde nos desvelamos. Pues ahí dice, esa noche el rey no podía dormir. Libro de Esther, capítulo 6, del 1 al 14. Vamos a leer un trozo ahí increíble. Esther, capítulo 6. Dice, esa noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino, para que se lo leyeran. O sea, el rey no podía dormir. Hey, tráeme un libro. Che, invierta bien el tiempo. En aquel contexto no es, dame el móvil que voy a ver el Instagram. Ahí era más inteligente. Dame un libro. Quiero leer la historia del reinado. Dicen, los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot de Bigtana y de Teres. Dice, 2 de los eunucos que cuidaban la puerta de la habitación privada del rey habían tramado para asesinar al rey Jerjes. Dice, ¿qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto? Preguntó el rey y sus asistentes contestaron, nunca se ha hecho nada. ¿Quién está en el patio exterior? Quédate con que nunca se había reconocido ni agradecido a Mardoqueo toda la información y la labor de haber detectado esa gran situación. Pero de pronto hay ruido en el patio. Y el rey dice, ¿quién está en el patio exterior? Preguntó el rey. Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Entonces los asistentes contestaron al rey, es Amán el que está en el patio. Háganlo pasar, ordenó el rey. Entonces Amán entró y el rey dijo, o sea, Amán era el enemigo número 1 de Mardoqueo. Quería reventarlo. Y ahora el rey le dice, que entre, que pase. Y le pregunta al rey a Amán, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Ahí Amán diría, wow, soy yo quien va a honrar. ¿Cómo voy a...? Verá lo que le voy a decir ahora. Y ahora empieza ahí Amán y dice, Amán pensó para sí, ¿a quién quería honrar el rey más que a mí? Así que contestó, sí, el rey desea honrar a alguien, debería de sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado. Uno que tenga un emblema real en la frente. Lo estaba pidiendo, Dice el 9, que el manto y el caballo se han entregado a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vistan el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y pasen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz, esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Todo eso le había pedido a Amán, al rey. Y el rey contesta en el versículo 10, pero lea la Biblia, por favor, que si no parece que estoy contando un poema. Lea la Biblia. Los poemas lo cuenta... la Biblia, por favor, porque si no, dice el 10, el rey está hablando y dice, perfecto, le dijo el rey a Amán, rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierda ni un detalle de lo que has sugerido. Entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo, lo hizo montar en el caballo del rey y lo paseó por la plaza de la ciudad gritando, esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio, mientras que Amán se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado. Dice, cuando Amán le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos lo que había sucedido, sus sabios consejeros y su esposa dijeron, ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado es de origen judío, jamás tendrá éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él. Mientras estaban hablando, llegaron los eunucos del rey y enseguida se llevaron a Amán al banquete que Esther había preparado. Recompensa o reconocimiento. Yo quiero ser un Mardoqueo. Vamos a aprender rápido de Mardoqueo.
Mardoqueo había tenido una buena acción a favor del rey. Y durante años no existió queja en su corazón, ni protesta por la recompensa. Se mantuvo quieto, trabajando y haciendo lo que tenía que hacer, hasta el día donde el rey no podía dormir. Comenzó a leer la historia del lugar que él reinaba y descubrió lo que este hombre había hecho. El rey preguntó a Amán, y todo lo que él deseaba para él tuvo que derramarlo sobre un enemigo número uno como era Mardoqueo para él. ¿Estás listo? Ponte de pie. Voy a terminar, pero vamos a esto. Esto necesita power, porque ni en este punto no nos estamos entendiendo. En este punto no nos estamos entendiendo, pero al final creo que yo tengo un profeta en lo íntimo, Tengo un profeta que me profetiza y digo, madre mía, si un día acertara. Te prometo que esta ciudad temblaría. Cuando servimos a Dios, Él somete a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Esa es la garantía del servicio. El servicio trae una cobertura de todas las obras del diablo que se levantan sobre nosotros y contra nosotros. Cuando servimos al Señor, no solo nos protege de enfermedad, hechicería, brujería, y en muchas ocasiones otras la tenemos que pelear por medio de la batalla de la fe, pero hay una cobertura especial sobre cada uno de nosotros. 4, estoy dándole. El servicio no se abandona. 5, no te canses de hacer el bien. Si dejaste de servir, no te vayas hoy sin alistarte. Al que honran, yo también lo honraré, dice la palabra. Y en Marcos capítulo 14, versículo 9, ahí vemos una historia donde dice, les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, será recordada y se hablará de lo que hizo esta mujer. Nuestro servicio de adoración perdurará de generación en generación y no caerá en el olvido. Cuando nos involucramos, percibimos lo que Dios está haciendo. Cuando no nos involucramos, estamos anestesiados y no vemos lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Escuche bien, el punto número 5, en el palacio de nuestro rey, la siembra no pasará de largo, no pasará desapercibido. No sé en qué punto estás batallando, estás viviendo en esta temporada, pero sí quiero decirte algo. Lo que hemos sembrado en el reino, lo que hemos sembrado en nuestro palacio real del Rey de Reyes, el Señor de Señores, no lo va a robar Satanás, no nos lo va a robar el enemigo. Solo iglesia, si queremos ser una iglesia, atento a esto, influyente en esta ciudad, permanece el trabajo, en el servicio y en el compromiso, porque habrá un día donde el Rey vea y lea todo lo que muchos de nosotros hemos sembrado en esta ciudad y pregunte quién somos, aún conociéndonos como Él nos conoce, y podamos recibir como Mardoqueo recibió todo lo que Amán deseaba para él. El enemigo número 1 que nos puede destruir somos nosotros mismos. No hay enemigo que podrá frenar un plan de Dios en esta ciudad. Rompa el pensamiento de que somos una iglesia pequeña. Rompa el pensamiento de que nos vamos a quedar aquí toda la vida. Rompa el pensamiento de que nos vamos a ir sin ver un movimiento de parte de Dios profundo y alto. Y comience a creer de que todos los beneficios de nuestro Padre, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, va a caer sobre nosotros. Solo espera el momento en el que nuestro Rey abra el libro y diga
ahora. Ahora es el momento de esta comunidad. Ahora es el momento de esta casa. Ahora es el momento de yo manifestarme a través de ellos. Ahora es el momento de yo traer una visitación de parte de Dios a través de ellos y por medio de ellos. Wow. Barzilai y Mardoqueo. Corazones. Quizá no eres tan hospedador, pero puede ser Mardoqueo. Puede ser alguien que vela por el rey. Alguien transparente que siempre va a mostrar la lealtad. Quizá eres más de montar una fiesta en 2 minutos como yo. Quizás somos más como Barzilai. Pero todo lo que hagamos, hagámoslo con la mente correcta de que no estamos en el palacio real de nuestra nación, sino pertenecemos a un palacio mayor, donde todo lo que uno siembra será cosechado. Y esa ley en la palabra nos la enseña y nos la recarga para nuestros corazones. Todo el servicio que hoy Juan Carlos siembra será recompensado en él o en la siguiente generación. Todo lo que hoy hacemos será recompensado en primera persona o en la siguiente generación. Amén. Pon tu mano en el corazón. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento. Ahí con tu mano dile, Señor, pon un corazón correcto en mi vida. Levanta un Barzilai. O un Mardoqueo. Como tu voluntad dictamina, Señor. Amén. Si estás viéndonos en la otra parte, o quizás estás en este salón por primera vez, o quizás simplemente sientes que está en fuera de juego y necesitas reconectarte con Dios, quiero simplemente dirigirte en una oración y que tú puedas aceptar a Jesús en tu corazón, o quizás decirle, Señor, necesito renovar mi pacto contigo. Puedes cerrar tus ojos aquí en el presencial. Y la invitación es, no te vayas a este lugar tal cual ha llegado. Esto no va de años, esto no va de décadas en el Señor. Esto va de un corazón correcto. Si estás en ese lugar y tú sientes, hey, tengo que conectarme de nuevo, me he despistado, o quizá no tengo la seguridad de que si parto hoy, me iría contigo, Señor, para ti es este llamado. Y ahí donde tú estás, solo con levantarnos la mano, de este lugar, me gustaría orar. Puedes bajar tu mano, gracias por tu mano. Yo sé que hay más gente en este lugar. Tienen 30 segundos. Y si estás en el directo, escríbenos en privado, nos encantaría ayudarte. Pero es momento de transformarnos en un Barzilai, en un Mardoqueo. Repite conmigo, aquellos que han levantado la mano, aquellos que están en la otra parte de la pantalla. Señor Jesús, ayúdame a reconocerte como mi único Señor y Salvador. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdame a hacer lo correcto. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no adoramos a Jesús por un momento?